Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos. Gracias por asistir a la clase de redil. La clase de ahora, continuando con los dones del Espíritu Santo, tenemos el don de conocimiento y el don de fe. Pero antes de continuar, les quiero pedir que me acompañen en oración. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por este día. Te queremos dar gracias, Señor, por los alimentos que hemos consumido, por el trabajo que hemos tenido, Señor, por la salud, los que hemos tenido salud. Y te pedimos por los que están enfermos, Señor, para que les dé fortaleza, para que sanen sus heridas, Señor. Que tengas piedad, Señor, que perdones sus pecados, Señor. Sí, mi Señor, cúbrelos con tu sangre protectora, Señor. Derrama agua de tu costado, Señor. Llévale la sanidad, Señor. Pon fortaleza en ellas, llénalos de esperanza, Señor. Señor Jesús, estamos reunidos aquí para recibir esta clase, Señor, en la que sabemos que tú nos vas a hablar, pero también te pedimos que despejes nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos escuchar y comprender tu santa palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que corrigamos en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, Señor? Porque nosotros humanos somos, Señor, y nos equivocamos continuamente. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos hemos equivocado, Señor. Entonces, en esta clase te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, el entendimiento adecuado para escuchar y comprender qué es lo que tú dices en tu santa palabra, Señor. Que no hayan otras interpretaciones, Señor Jesús, sino que sean las interpretaciones que nos da tu Espíritu, Señor. Sí, mi Señor Jesús, porque sabemos que es tu Espíritu el que nos viene a revelar tu santa palabra, Señor. Y quedamos reunidos en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Como les repito, la clase de ahora es el don de conocimiento y el don de fe. Y quiero contarles una anécdota que está relacionada con el conocimiento. Y dice que cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Y dijo la mentira: buenos días, le dijo a la verdad. Y la verdad le contestó: buenos días. Hermoso día, le dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver y vio que era cierto. Y asintió. Sí, le dijo: hermoso día. Entonces la mentira le dijo: aún más hermoso está el árbol. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Entonces la mentira corrió hacia el agua y le dijo a la verdad: ven, le dijo, bañémonos juntas. Entonces la verdad tocó el agua con los dedos y vio que era un agua fresca, adecuada para bañarse. Y tanta fue la emoción de la verdad que decidió bañarse junto con la mentira.
Entonces se pusieron a nadar juntas y se fueron alejando de la orilla, jugando la mentira y la verdad. Pero en un descuido en que la verdad vio hacia adentro, la mentira se fue nadando hacia la orilla y se puso las ropas de la verdad y decidió irse y dejó las ropas de la mentira ahí a la orilla del agua. Entonces la verdad, cuando salió buscando la mentira, se encontró que sus ropas se las había llevado. Entonces la verdad no hallaba qué hacer, porque estaba desnudo y no hallaba si ponerse las ropas de la mentira. Pero al fin decidió y dijo, bueno, yo soy verdad, no puedo ser mentira. Entonces se fue caminando hacia su casa, pero tenía que cruzar el pueblo y toda la gente se horrorizaba al ver la verdad desnuda. Entonces, de ahí viene el dicho que la gente prefiere ver una mentira disfrazada de verdad que ver una verdad desnuda. Entonces esto viene a colación porque traemos el don de conocimiento. Pero antes quería como un resumen de la clase anterior. Que en la clase anterior vimos el don de sabiduría y teníamos las lecturas que nos escribió el hermano ahí en el chat. Y espero que ustedes en el transcurso de la semana se tomen el tiempo y vayan leyendo cada lectura y la vayan analizando en oración. Porque de esa manera pueden ir creciendo. Pero si solamente escuchan las lecturas en esta clase y luego se van de regreso y en toda la semana no se acuerdan de la clase, difícilmente se logra crecer espiritualmente. Entonces una recomendación sería que las lecturas que quedan escritas en el chat, ustedes se tomen el trabajo de leerlas. Y en Isaías, les voy a dar un resumen así, corto. En Isaías 11:2 dice, el Espíritu del Señor está sobre él. Isaías está hablando de Jesucristo, que continuamente el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces yo me hago la pregunta, durante el día o durante toda la semana, ¿cuánto tiempo el Espíritu del Señor está sobre nosotros? De hecho, el Espíritu de Dios está sobre nosotros cuando estamos orando y cuando lo clamamos. Porque si estamos en el trabajo y nos acordamos de Dios, podemos clamar el Espíritu de Dios y Él llega a iluminarnos en el trabajo. En 1 Corintios 12:8 dice, por medio del Espíritu Santo a unos les daba un don y a otros otro don. Entonces ahí tenemos de común el Espíritu Santo. En San Juan 17:23, en Salmo 34:9 dice, honren al Señor. Y en 2 Corintios 3:18 dice, por la acción del Espíritu Santo. Estas lecturas tienen de común el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos da los dones. El don de conocimiento, el don de fe, es el Espíritu Santo. Pero me llamaba la atención en una de ellas que si nosotros no estamos en gracia de Dios, no tenemos el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, cuando nosotros cometemos pecados, lo que hacemos es alejarnos de la gracia de Dios. Entonces, lejos de la gracia de Dios, no podemos obtener los dones del Espíritu. Por eso en Isaías 11:2 dice, el Espíritu del Señor estaba continuamente sobre él.
Esta es una invitación para que nos esforcemos por permanecer en gracia de Dios en el transcurso de la semana, y a la vez que estudiemos las citas bíblicas para que vayamos teniendo una mejor comprensión de ellas. Entonces, viendo ahora qué es el don de conocimiento, dice que el Papa estaba dando una explicación que me gustó bastante. Y dice que el don de conocimiento no solo se limita al conocimiento de la naturaleza humana, sino que también es conocimiento de las cosas de Dios, de la grandeza de Dios. O sea que estudiar las Escrituras a nosotros nos hace crecer el don de conocimiento, porque conocemos más a Dios. Y una manera de conocer más a Dios es estudiando las Santas Escrituras. Por eso yo les hago la invitación que para crecer el don de conocimiento, además de pedírselo al Espíritu Santo, hay que estudiar las Escrituras. Entonces, el don de conocimiento, a través de estudiar la creación, nos lleva a reconocer el amor que Dios ha puesto en esa creación, a descubrir la belleza e inmensidad de las cosas que Dios ha hecho. Y eso nos invita a alabar a Dios. Como dijo en el libro de Génesis, decía, después que Dios hizo el día, vio que era bueno. Después que hizo la luz, vio que era bueno. Hasta Dios mismo se complacía en la creación. Mire que este es un paso bien importante y hay que reconocer que Dios hizo todo perfecto. Dios creó la tierra, el sol, la luna, las estrellas y generó un equilibrio perfecto. Y apenas el hombre lo toca, lo que genera es un desequilibrio. Entonces, también hay que tener cuidado en no adueñarnos de la creación. Yo les pongo el ejemplo. Hay muchas semillas que da el fruto, pero la semilla de ese fruto ya es estéril. Ya no sirve para sembrar de nuevo, porque hay una firma que se encarga de alterar la semilla para que ya no pueda volver a fructificar, y de esa manera se adueña de la semilla, de algo que es natural, como por ejemplo el maíz, el frijol, el arroz, el trigo. Lo alteran, le cambian la genética. O sea, ahí están tocando el equilibrio perfecto que Dios había dejado. Y entonces redunda en que después ya no se puede sembrar con ella. O sea, ya no produce, ya es estéril. Sin embargo, Dios lo había dejado de tal manera que volviera a servir de semilla. Entonces, el don de conocimiento nos lleva a conocer la creación y también nos lleva hacia Dios. Pero hay que cuidar de no adueñarse de la creación. Yo recuerdo que en una ocasión andaba ahí por Chalatenango, cruzando la calle porque estábamos haciendo un estudio geotécnico, y me llamó la atención que un río que venía estaba cercado. Y yo dije, ¿y por qué cercan el río? Si ahí corre agua para todos. Cuando hice más indagaciones me dijeron, no, es que el dueño ha hecho unas peceras y se lleva toda el agua del río para llenar sus peceras. Entonces el río aguas abajo ya era un río seco, ya no llevaba agua. Se perdió el equilibrio. Las personas que vivían
río abajo ya no tenían agua, padecían sed. O sea, se adueñó de la creación, cuando es algo natural que Dios nos había dejado. Porque Dios dejó la creación para el beneficio de todos, no para el beneficio de unos pocos. Otro ejemplo es la tala indiscriminada de árboles. Y eso genera sequía. No sé si se han dado cuenta, pero a nivel mundial se está sufriendo la sequía. Hay muchos campos que están áridos. Muchas personas que tenían sus pastos se les han secado. Han cerrado los ganaderos porque no tienen agua para mantener sus reses. Ríos grandes ríos se están secando. Si pueden ver las noticias, el río Colorado está a un 40% de su capacidad. Grandes presas se están secando, ya solo se ven charcos. Y esa es sequía. Y el producto es producto de la tala de árboles. Es algo tan sencillo de entenderlo, que el árbol nos da aire puro, nos da fruta, nos da leña, nos da sombra, nos cobija, retiene el agua lluvia, guarda agua lluvia, hace que se vaya al subsuelo, recarga los mantos acuíferos, y el hombre después hace pozos y de ahí saca agua. O sea, es un equilibrio. Pero al haber una tala indiscriminada de árboles, se pierde el equilibrio. Y ya lo decía el Papa, hay que tener cuidado en dañar la creación, porque Dios perdona si nosotros nos arrepentimos de los pecados y le pedimos perdón a Él. Dios perdona. Nosotros perdonamos a algunas personas y a otras personas no las perdonamos. Podemos decir que le hemos perdonado, pero en el fondo de nuestro corazón no la hemos perdonado. Pero hay algo que quiero decirles. La creación, cuando pierde el equilibrio, ella no perdona. Y para ejemplo, pongo los tsunamis, las olas que se van tierra adentro, los terremotos, las inundaciones. Yo recuerdo desde niño que no miraba inundaciones en las ciudades. Y ahora es común ver que se inundan las ciudades. Para comparar algo, aquí en el refugio, en Atiquizaya, nosotros pusimos un pluviómetro, que es un tubito así que recoge el agua lluvia, que tiene unas medidas especiales, y medimos 112 milímetros de agua lluvia en una noche. Para tener idea, en un desierto esos 112 milímetros caen en 10 años. Para que vean la abundancia de agua, para que vean el desequilibrio. Claro, esa gran cantidad de agua es equivalente a una película de 10 centímetros en toda la zona. Y como el suelo está deforestado, entonces el agua corre, no tiene tiempo para infiltrarse, entonces genera lo que nosotros le decimos escorrentía, agua superficial, agua que corre. Dicho de otras palabras, ríos sobre las calles. Al final inunda la ciudad. ¿Ve? Hay un desequilibrio y genera muchos accidentes. A veces se lleva vehículos. Entonces, como decía el Papa, tenemos que cuidar la creación. No podemos faltarle el respeto. Y esto forma parte del don de conocimiento de las leyes naturales. Entonces, el conocimiento en esencia es la conciencia
de la naturaleza y conciencia de los atributos de Dios. O sea, nosotros conocemos y podemos decir, Cristo fue hombre. Podemos decir, Cristo nos libertó. También podemos decir, Cristo murió y padeció en la cruz para el perdón de mis pecados. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos ese conocimiento? ¿De dónde sacamos eso? Nosotros lo sacamos de las Santas Escrituras, de leer la palabra de Dios, porque tengan la plena seguridad y la plena certeza de que lo que está escrito en la Biblia es completamente verdad, es pura verdad. Ahora, que nosotros no tenemos a veces la capacidad de comprender todo, esa es otra cosa, pero eso no significa que no sea verdad. Mire, en el libro de Eclesiastés dice, en este mundo hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para construir y un tiempo para destruir, un tiempo para sembrar y un tiempo para talar, un tiempo para juntar piedras y un tiempo para esparcir, un tiempo para construir y un tiempo para destruir. Mire, yo sembré un arrayán allá por el año 2000. Era un arbolito pequeño. Y lo había estado cuidando y de repente se me creció y se me hizo muy grande y ya no me cabía en el patio. Entonces me vi obligado a irlo talando. No digo volarlo del todo, pero sí irle recortando las ramas. Entonces ahí comprendí lo que decía Eclesiastés. Mire, también cuando dice hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, yo veo a los niños y se alegra uno, pero de repente se le muere un pariente a uno y le da dolor. Y si recuerdan, en el libro de Eclesiastés dice en el principio, en este mundo, dice. Y el Señor nos dice que nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, en donde ya no habrá más muerte. Ese es otro mundo. Entonces, en esas palabras que Él dice, en este mundo, está diciendo que hay otro mundo. También el Señor nos promete una nueva Jerusalén. O sea, una nueva ciudad. Pero si profundizamos más, no puede haber una ciudad si no es un mundo. También en parte de la palabra dice, yo voy a destruir esta tierra y voy a hacer un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva. Nuestra mente no logra comprender todo eso, pero eso no significa que no sea verdad. Ahora vamos a ver el don de la fe. Este don es un poquito que casi todos lo tenemos. Este don, lo que cuesta llevarlo a explicarlo en la palabra. Y una manera de explicarlo mejor es a veces con ejemplos. Por ejemplo, yo el día de ayer tenía la fe que iba a dar la clase, aunque no tenía bien claro en dónde la iba a dar, no tenía bien claro cómo me iba a movilizar, o sea, no tenía resuelto, pero porque ahora mi trabajo está aquí por el Redondel Luceiro, pero mi casa está allá en Ilopando. Y solo en trasladarme se me van de 2 horas y media a 3 horas. Y yo salgo a las 5 de la tarde, hacía cuenta, llego a las 8 de la noche. 8 y media. Pero ya no es hora para dar la clase. Yo me fue de 6 y media a 7 y media. Entonces,
No, dije, yo tengo que tener fe. Yo tengo que tener fe que se va a lograr dar la clase. Entonces es un ejemplo de fe. Pero les voy a leer en el libro de San Mateo 17, capítulo 17, 14, 20. Y leo para ustedes. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Y entonces vino Jesús y curó al hijo del que lo llevó allá. Y los discípulos apenados le preguntan a Jesús: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos curarle? Y mire, aquí Jesús les dice: gente de poca fe, perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlo? Miren, en estas dos palabras, poca fe y perverso, están relacionadas directamente. Dicho de otra manera, si yo estoy en pecado, no puedo tener fe. No tengo autoridad para expulsar al demonio. Porque Jesús lo que hizo fue expulsarle el demonio a ese joven. Mire, lo voy a decir de otra manera. Un alcohólico no le puede decir a otro alcohólico: deja de tomar, porque él no tiene la suficiente fuerza, porque él está ahí mismo en ese problema. Uno que fuma no le puede decir a otro que fuma: deja de fumar, porque el otro le va a decir: pues sí, deja vos también. Mire, yo recuerdo un compañero que él me decía que ya no quería tomar. Yo le decía: está bien, hagamos una prueba. Agarrar una botella de licor y botarla. Y él me decía: no puedo. En vez de botarla, mejor me la tomo, me decía. Imagínense, no tenía la fuerza para botarlo. ¿Por qué razón? Porque para él es algo preciado, para él es algo muy importante, algo necesario. Es como si alguien tiene hambre y tiene en la mano 2 panes y le diga: botar los panes. No le va a decir: ¿cómo lo voy a botar si tengo hambre? Yo me los puedo comer. Entonces Jesús dice: gente perversa de poca fe. Pongámoslo al contrario. Para tener más fe hay que estar en gracia de Dios. Hay que leer las Santas Escrituras, porque leyendo las Escrituras crece la fe. Orando crece la fe. El Papa decía: con los sacramentos crece la fe. Al ir a misa crece la fe. Al comulgar crece la fe. Al confesarse crece la fe. Entonces hay varias maneras de hacer crecer la fe. En 1 Corintios 12, 7, 9, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento.
Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Entonces, volvemos a decir, es el Espíritu Santo el que nos da los dones. Pero para que nosotros podamos retener al Espíritu Santo, tenemos que estar en la gracia de Dios. Tenemos que mantenernos en oración. Yo puedo hacerme la pregunta, ¿quiénes de nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana a orar este día? Alguno me puede decir, a las 3 de la mañana yo iba en el segundo sueño. No, si es que para mí levantarme a las 5 de la mañana es un gran sufrimiento. Si dormida voy para el trabajo, ¿verdad? Es más, cuando voy en el bus pego el último sueño. Me despierto en un frenazo que dan. Y sin embargo el Señor nos dice, estén despiertos. Entonces, ¿qué hace que unos se puedan levantar a las 3 de la mañana a orar y que otros tengan un sueño muy profundo? ¿Cuál es la diferencia? Solo me hago la pregunta. Usted se la puede responder en el transcurso de la semana. Ahora, haga el intento. Si quiere madrugar, tiene que acostarse temprano. Y usted puede decir, no, es que mis quehaceres terminan a las 11 de la noche. Y de 11 a 12 todavía miro un programa de televisión. Entonces yo le sugiero que le pida al Señor en oración para que le haga el tiempo y reordene el tiempo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no pedimos en oración las cosas que son pequeñas, aparentemente pequeñas, no se resuelven. Mire, yo le voy a contar un pequeño testimonio de fe. Cuando yo fui a mi retiro de conversión, nosotros era común, antes de, por cuestiones laborales, los días viernes irnos a comer y beber. Pero eso se vuelve un hábito. Durante varios años, los días viernes se vuelve un hábito. Después del retiro, como ya el Señor quitó el velo, porque cuando íbamos al retiro llevábamos un velo en los ojos que no nos dejaba ver. Pero al ir al retiro de conversión, el Señor quitó ese velo y pudimos ver claramente. Entonces caímos en la cuenta que eso ya no estaba bien. Pero sin embargo el cuerpo sentía la necesidad. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago para eso? ¿Cómo hago para quitar esa necesidad? El Señor me curó con unas palabras que me dijo. Y se las voy a decir porque vienen a la mente. El Señor me dijo, tenés que tomar la estrella de David todos los sábados. Entonces yo, como estaba recién convertido, cuando tenía mi tercer día me iba y le preguntaba a los hermanitos, ay, ¿en dónde está en la Biblia la estrella de David? Y ellos me decían, en la Biblia no aparece la palabra estrella de David. Y entonces decían, ¿cómo me voy a tomar la estrella de David? ¿A dónde la encuentro? ¿En qué farmacia está? ¿En qué almacén? ¿Cómo hago? Entonces un hermano más crecido me dijo, mírame, es que eso el Señor te lo ha dicho. Y como el Señor te lo ha dicho, nadie te lo va a responder. Tenés que volverle a preguntar.
¿qué es la estrella de David? Entonces el Señor me dijo, mira a David. Una de las grandes hazañas del rey David, no sé si ustedes se recuerdan que él venció al gigante Goliat. Para ponernos en contexto, los hermanos de David estaban en el frente, combatiendo. Y el papá de David, se llamaba Jesé o Isaí, lo mandó a dejarles alimento. Y de una vez que viera cómo estaban sus hermanos y que le llevaran noticias de regreso. Esa era la misión que llevaba David. Posiblemente él podía tener entre unos 16 a 17 años de edad, porque a él lo mandaban a cuidar las ovejas todavía. Entonces David hizo eso y llegó al frente y buscó a sus hermanos y les dio la encomienda. Pero cuando él estaba haciendo eso, escuchó en el valle que gritaba un hombre insultando. Gritaba insultando al ejército de ellos y a la vez insultando a Dios. Entonces David, que tenía una gran fe, que era celoso de las cosas de Dios, dijo, ¿cómo es posible que entre todos nosotros no haya uno que se atreva a ir a pelear contra ese? Y en el ejército no había uno que tuviera valor de irse a enfrentar a Goliat, porque para poner una descripción de Goliat dice que era un gigante de 3 metros, que la punta de su jabalina, dice, pesaba alrededor de 8 kilos. El escudo, la lanza, tenía un casco, o sea, él iba con toda una armadura, porque Goliat era un guerrero de profesión. Entonces el trato era que sacaran uno del ejército de los israelitas y uno del ejército donde estaba Goliat, que era él, que era el mejor soldado. Y el que resultara perdedor iba a ser esclavo del otro. Esclavo y a la vez perder los bienes. O sea, prácticamente perder la libertad y todos los bienes. Sin embargo, David dijo, no puede ser. Yo puedo ir a luchar contra él. Porque yo, dijo, ya he peleado con osos y los he vencido, que me han querido arrebatar las ovejas. Y fue a hablar con el rey Saúl. Y el rey Saúl le puso su armadura y David no podía ni caminar. Y dijo, no, yo no puedo con esto. ¿Y con qué vas a ir a pelear? Con lo que yo estoy acostumbrado, con una honda. Él llevaba un morral, un bastón y una honda. Cuando Goliat vio bajar a David y se dio cuenta que era un muchacho, Goliat se enfureció y le dijo, ¿cómo me mandan un muchacho? Dice, ¿qué no ven? Dijo, que su carne se la voy a dar a las aves de rapiña y a los perros. O sea, estaba diciendo que lo iba a despedazar. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Y le dijo, tú vienes a mí, le dijo, con espada, con jabalina, con escudo, con casco. Pero yo voy contra ti, le dijo, en el nombre del Señor. Sacó de su bolsón, dice, una piedra y la dejó ir. Y esta piedra le fue a caer en la frente a Goliat, justamente el área que el casco dejaba libre. Allí sembró la piedra. Y dice que Goliat cayó de frente, desmayado, herido. Entonces
David, como no llevaba espada, salió corriendo, dice, se puso a la par de Goliat, y la misma espada de Goliat le sirvió para cortarle la cabeza. Agarró la cabeza y se la mostró al enemigo. El enemigo, donde vio eso, entró en pavor y salió huyendo. Pero ya el ejército israelita los había rodeado, dice, y ahí los atacaron y los vencieron. Entonces, el Señor me decía, tenés que tomar la estrella de David. Si ven, en toda esta historia no ha habido estrella. Pero el Señor se refería a la fe, de la que ahora estamos hablando. Y entonces le dije yo, ¿y cómo puedo tener más fe? Y él me dijo, tenés que ayunar todos los sábados. Y en efecto, así lo hice. El primer sábado, no quiero decirle que yo me ponía a ayunar y no iba a trabajar. Yo siempre iba a trabajar. Solo que no le decía a nadie. Cuando yo regresaba a eso de las 5 de la tarde, ya regresaba bien cansado. Pero eso sí, el deseo de tomar se había ido. Siguiente sábado lo mismo. Hasta que ya llegó un tiempo a que yo me sentía bueno y le dije al Señor, ¿y hasta cuándo voy a hacer esto? Y él me dijo, hasta que se te haga hábito. Yo le dije, ¿hábito de qué? Hábito de ya no tomar licor. Muy bien. Y seguí. Entonces este mismo ejercicio me sirvió para botar muchas cosas que a uno se le pegan en el mundo. El mundo considera que son buenas, pero espiritualmente son malas. Entonces cada vez que uno se quiere purificar, tiene que orar y ayunar. Miren, no se confunda, dejar de entrar al celular, dejar de mirar YouTube, dejar de ver Facebook, dejar de ver novelas, eso no es ayunar. Ya el hermano Mauricio lo explicó claramente en una clase. ¿En qué consiste el verdadero ayuno? Entonces, de esa manera crece la fe. Claramente está definido. Leyendo la palabra crece la fe. Entonces, cuando nos sentimos atribulados por todos los problemas que tenemos, hay que orar. Y al orar, inmediatamente se siente libertad y vuelve la fe. Mire, le voy a contar algo personal que me pasó, pero yo sé que todo está relacionado. En la mañana le digo a mi esposa, no tengo saldo para ponerle al teléfono. Voy a ir a la tienda, le compro saldo, dije, llego a la tienda y estaba un montón de gente. No, así no logro, dije, porque tengo que entrar a trabajar y no me da tiempo. Me fui de regreso a la casa. Y le digo a mi esposa, pero vos podés ponerme saldo. Sí, me dijo, yo puedo. Pues ponerle saldo. Y me puso $3 de saldo en el teléfono. Yo confiado que llevaba saldo, que llevaba datos, me vengo. Y ella me dice, te voy a esperar allá, me dijo, por el redondel Maferrer Norte, me dijo, a eso de las 12:30 del mediodía. Y yo le dije, está bien, pero quiero decirles que yo no andaba saldo, no me había dado cuenta, porque no entró los datos. Y la dirección que ella me dio no era la correcta. Entonces, a la hora de la hora, yo la andaba buscando
arriba del redondel Luceiro, pero no era allí. Realmente era en la prolongación de la Juan Pablo II, donde hay un retorno, allí por Feciara, allí estaba ella. Y yo la andaba buscando aquí en el redondel Manferrer y en el Luceiro, allí perdí una hora. Entonces ella me llamó muy molesta, ¿no?, diciéndome que la había dejado tirada. Y yo le dije, mira, a las 2 tengo una reunión, me han llamado a reunión y tengo que ir. Y me dijo, está bien. ¿Se imagina el ánimo de una mujer cuando llego a la casa? Que ella se siente despreciada, se siente ofendida. Y yo dije, pero todo fue una consecución de situaciones, ¿no?, y caí en esas circunstancias. Entonces dije, no, aquí lo que tengo que hacer es orar. Y me pongo a orar mejor. Y no me pongo a discutir con ella, porque yo sé que ella era parte de esa circunstancia. No tenía nada que ver. Todo sucedió así. Muchas veces uno cae en situaciones así en las que uno no es el artífice. No se olviden que nosotros tenemos un enemigo que no lo vemos, que casi nunca nos damos cuenta que está detrás actuando en contra nuestra. Pero para eso el Señor nos ha dado la fe. Y Él nos ha dicho, ustedes no caminen por vista, caminen por fe. ¿Y cuál es la fe? La fe está en que eso va a pasar, de que va a venir un día mejor. Y miren, al día siguiente me llama mi hijo y me dice, ya hablé con mamá y ya le expliqué. Va, está bien. Pero dice que si le puede ayudar con algo económico. Sí, está bien, le dije. Voy a ir al cajero. Y mire, dice que el Señor de las cosas que parecen malas, Él hace cosas buenas. Entonces yo voy al cajero a sacar un poco de dinero y me doy cuenta que me han pagado y me han depositado, cosa que yo no tenía en mente. Entonces ve como una cosa me llevó a otra, pero se necesita fe. Me viene a la mente aquella lectura que está en 1 Samuel, cuando Jonatán y Saúl andaban en combate y Saúl decretó ayuno a todo el ejército, pero Jonatán no se enteró y Jonatán andaba con su compañero, solo eran 2, y Jonatán le dijo, hagamos algo, le dijo, crucémonos en medio del enemigo, le dijo. Si nos ven, veamos qué hace Dios por nosotros. Porque si Dios está de nuestro lado, dijo, podemos cruzar sin que nos miren. Ahí hay fe. Porque ahí se estaban jugando la vida, Jonatán y su compañero. Y entonces decidieron cruzarse. Pero antes le dijo Jonatán, si ellos nos llaman, es señal que Dios está con nosotros. Y en efecto, ellos se decidieron bajar de la montaña a cruzar el valle donde estaba el enemigo. Y los demás dijeron, allá vienen, dejemos que vengan hacia nosotros. Entonces Jonatán dijo, esa es señal que Dios está con nosotros. Fueron y atacaron y vencieron al enemigo, solo ellos 2. Y entonces, para que vea la fe de Jonatán, solo ellos 2 se metieron en medio del campamento enemigo. Entonces, pongámoslo en práctica nuestra. ¿Quién es el enemigo que tenemos ahorita? ¿Cómo se llama ese enemigo? Podemos llamarle enfermedad,
podemos llamarle soledad, podemos llamarle desempleo, podemos llamarle exceso de trabajo. ¿Qué otra forma podemos llamarle? También le podemos llamar deuda. Ese Goliat que tenemos enfrente, ¿cómo lo podemos vencer? Si tomamos el ejemplo de David, tenemos que tener fe. Segundo paso, tenemos que actuar, porque David no solo dejó parar en medio frente de Goliat, dijo, yo tengo fe que te voy a vencer. No hizo eso. Él hizo uso de los recursos que tenía a la mano. Entonces metió la mano, sacó la piedra y le dio con la onda. ¿Cuál es nuestra onda? ¿Cuál es nuestra piedra para vencer a ese Goliat? Mire, yo puedo pensar, pero las piedras pueden ser las oraciones que nosotros hagamos. El Goliat es ese problema grande que tenemos. Entonces, si yo oro continuamente y le pido al Señor continuamente, el Señor escucha la oración. Haga la prueba. Yo le voy a dar una idea. Yo, para saber si el Señor ha escuchado mi oración, ocupo una palabra, llamémosle una palabra clave, pero esta oración yo no la hago con voz audible, la hago mentalmente, porque de esa manera estoy seguro que es Dios que me responde, porque Dios lee las mentes y los corazones. Entonces yo ocupo una palabra y el Señor me responde utilizando esa palabra. Ahí es donde me doy cuenta que es el Señor el que está contestando. Entonces eso hace crecer la fe. Mire, otra manera de tener fe, además de leer la Biblia, además de confesarse, además de orar, ¿sabe cuál es? Confiar, no tener duda. Porque si hay algo que le ofende al Señor es la duda. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo estaba trabajando allá en Santana y el jefe me dice, fíjate que yo ya no confío en vos. Entonces yo le dije, mira, si no confías en mí, le dije, anda a la par mía. Y entonces vas a vivir lo que yo vivo. Porque yo le estaba pidiendo más combustible. Entonces él me daba $20 y él tenía duda de que echara los 20 en el tanque. Entonces yo le dije, vámonos juntos a la gasolinera. Y él me hizo caso. Se subió al carro, al camión donde andaba, y me dijo, este camión es más duro que mi carro. Pues sí, le dije yo, este camión no tiene aire acondicionado ni los asientos suaves. Aquí pega el sol directo y brinca en cada rato. Y él se quiso poner el cinturón de seguridad y como no servía, no se lo pudo poner. Aquí no hay cinturón de seguridad. Y llegamos a la gasolinera y no nos atendían. Y como él andaba preciso, se molestó. Espérate, le dije yo, porque aquí así es, hay que esperar turno. Llegamos allí y pedimos crédito fiscal y todos los inconvenientes, va. Después, cuando veníamos de regreso, le dije, ¿y qué es más fácil? ¿Confiar o sufrir? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Confiar en Jesús o sufrir las consecuencias de no confiar en Él? Porque si hay algo que está claro, que si le pedimos al Señor desconfiando, el Señor no hace el milagro. Y eso téngalo por seguro. Cuando usted dice, primero Dios, dice,
que me salga tal cosa. Allí ya está dudando. Uno tiene que decir, como dijo David, en el nombre del Señor va a salir eso. Entonces allí va a haber milagros. En el nombre del Señor, recuerden que Jesús tiene el nombre sobre todo nombre y que Dios le dio la potestad en todo lugar. Entonces, en ese sentido, la fe es creer, aunque en nuestra mente no lo podamos resolver. Entonces, vamos a orar para cerrar, porque ya el tiempo se nos va agotando. Y quiero decirles y dejarles de tarea que estudien las citas bíblicas en la semana, que cada día lean un versículo, que lo analicen, que lo estudien, que no se descuiden y que si hay algún mal hábito, no se olviden de la oración y el ayuno, y de esa manera van a ir creciendo espiritualmente. La fe es un don de Dios. Dios le pone fe a uno, pero esa fe hay que cultivarla, hay que hacerla crecer. Para que tenga una mayor fe, tiene que trabajarla. Vamos a orar entonces para cerrar, y antes quiero decirles gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima clase y me acompañan en oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por todos los consejos que nos das. Te quiero dar gracias, Señor, porque iluminas nuestras mentes, porque nos enseñas cada día a ser personas más agradables a ti, mi Dios. Sí, mi Señor, no importan las circunstancias que esté pasando en este momento, porque estas circunstancias son temporales y van a pasar, y yo sé, Señor, que va a haber victoria, así como la tuvo el rey David. Yo sé, Señor, que esos problemas que ahora tengo van a pasar, que van a terminar, no van a estar ahí todo el tiempo. Sí, mi Señor, porque tú tienes piedad de nosotros, porque tú nos amas como hijos tuyos que somos, Señor. Porque nosotros, al aceptar a Jesucristo, Señor, tú nos has hecho tus hijos y nos has prometido la corona de la vida. Sí, mi Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Aunque parezca que tú no nos escuchas, sí nos escuchas. Tú estás pendiente de todo lo que nos sucede alrededor. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo el bien que nos has hecho. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos amas. Y a ti, Virgencita María, te pedimos que nos acompañes siempre, que nos cubras con tu manto, que pongas alegría en nuestros corazones. Señor Jesús, te pedimos que nos acompañes en el transcurso de la semana, de día y de noche, que nos des muestra, Señor, de tu divina presencia, Señor, para que crezca nuestra fe, que nos des más sabiduría, Señor, que nos des el don de conocimiento, para que podamos respetar tu creación, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Bendito seas por siempre. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y los esperamos la próxima clase. Y que pasen feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche a todos.